Pues vamos a empezar con la ponencia sobre el tema de enfoque de disneas, a cargo de mi persona Marijaba Bugadara Solano, actualmente presidente del INIC y estudiante de 10º semestre de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Entonces, para esta charla vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a definir lo que es la disnea, vamos a hablar un poco de la fisiología de la disnea, vamos a hablar sobre los distintos pasos de nuestro acto médico frente a un paciente que se presenta con disnea, o sea, anamnesis, examen físico, pruebas complementarias. ¿Qué vamos a hacer para que podamos abordar a este paciente y enfocarlo de la manera correcta según la patología que él tenga? Y finalmente un caso clínico que les traemos. Entonces, empecemos definiendo lo que es disnea. Según la American Thoracic Society, la disnea es una vivencia subjetiva de dificultad para respirar que incluye sensaciones cualitativamente diferentes de intensidad variable. Que tal experiencia es producto de interacciones entre factores fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales diversos y que puede inducir respuestas secundarias de tipo fisiológico y conductual. Énfasis en el término subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? La disnea no es sinónimo de las distintas alteraciones de los patrones respiratorios que nosotros observamos objetivamente, o sea, de taquipnea, de polipnea, de batipnea, de bradipnea, ni ninguna de esas no son sinónimos. La disnea se refiere específicamente a una sensación subjetiva de la persona que está sintiendo que tiene una dificultad para respirar. Entonces, dentro de la fisiología, tenemos que van a haber tres componentes principales que vamos a tener respecto a la disnea, y que cualquiera de estos tres componentes se puede ver afectado y generar una patología en sí. Por un lado tenemos los controladores, dentro de los cuales está el centro neumotáxico, el centro apnéutico, los centros vulvares, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Por otro lado está la bomba respiratoria, que está compuesta de los distintos nervios, músculos de la respiración, la pared torácica, la pleura, las vías aéreas, desde la parte superior de las vías aéreas hasta la inferior, incluyendo los bronquiolos y demás, que se pueden afectar. Por otro lado está el intercambiador de gases, que es precisamente la membrana alveolo-capilar, en donde como tal se va a dar el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono. Aquí está como este diagrama de Harrison, en donde muestran cada uno de estos componentes y también muestran algunas de las alteraciones que los estimulan. Como por ejemplo está la hipoxemia, la hipercapnia o la acidemia, que son detectadas tanto por quimioreceptores centrales o periféricos, posteriormente generando la sensación de falta de aire. Por otro lado tenemos que cuando hay un incremento de la resistencia de la vía respiratoria o disminución de la distensibilidad de la pared torácica, los que van a detectar esto son mecanorreceptores que se encuentran en las vías aéreas altas o en los pulmones propiamente o en la pared torácica, y que también hay otros receptores que son estos receptores metabólicos que están en el músculo estriado, en este caso concretamente sería de los músculos de la respiración, ¿verdad? Y que todas estas sensaciones que sensan esos distintos receptores van a llegar después a la corteza sensitiva, y eso va a interpretar de alguna manera, ya sea como sensación de falta de aire en el caso de los quimioreceptores o sensación de opresión torácica en el caso de los mecanorreceptores, va a interpretar el estímulo y va a generar una respuesta a ella a través de cambios en el esfuerzo respiratorio y también estimulación de los músculos respiratorios. Entonces, algunos ejemplos según si tenemos un defecto en alguno de estos tres puntos. Un ejemplo del caso del controlador sería la acidosis metabólica o la ansiedad. La ansiedad porque puede generar alteraciones en la manera en que la corteza sensitiva interpreta estos distintos estímulos, tanto de falta de aire como de opresión torácica, aumentando, digamos, la percepción o la intensidad con la que estos estímulos van a generar estas sensaciones respecto a lo que normalmente tendrían. O sea, que una persona en la que un defecto normalmente le genera una molestia
no tan grande, en un caso de ansiedad se potencia el efecto de esta sensación, haciéndola más grave o que él la perciba como más grave de lo que realmente es. Los defectos de la bomba respiratoria, por ejemplo, en el caso de los nervios, el síndrome de Guillain-Barré; en el caso de la parte muscular, la miastenia gravis; en el caso de enfermedades como el asma o el EPOC, los broncoespasmos; o en el neumotórax, o también, por ejemplo, el hemotórax, el derrame pleural, en las patologías de la pared torácica. Son ejemplos, estas son ejemplos, no son todas. Realmente este tema cubre muchísimas patologías. Y por otro lado, el intercambiador de gases. El enfisema, que ya saben que es atrapamiento aéreo; el edema pulmonar y la neumonía son ejemplos. Ahora, empecemos con las distintas cosas que vamos a ver en este paciente y cómo estas nos van a servir para abordarlo, ya que los distintos síntomas y signos, además antecedentes y demás, nos van a servir para nosotros determinar cuál es nuestra sospecha diagnóstica, y a partir de esa sospecha diagnóstica nosotros vamos a pedir unas pruebas complementarias. Pero no vamos a pedirle todas las pruebas complementarias a todos los pacientes que lleguen con disnea. Entonces, por ejemplo, en la anamnesis de la disnea, una cosa importante a preguntar es si es aguda o crónica, siendo la disnea aguda una disnea que lleva de horas a días de haber aparecido, pero la crónica ya lleva de semanas a meses. Puede ser que una persona venga presentando una disnea crónica, pero que esta disnea crónica se agudice, o sea, se exacerbe, se empeore respecto a lo que normalmente esta persona presenta de forma crónica. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, es importante preguntar atenuantes y exacerbantes. O, por ejemplo, la ortopnea, que es más característica de las disneas de origen cardiovascular. La platipnea, por ejemplo, la ortopnea, para los que no sepan, es cuando la disnea se presenta en el decúbito supino. La platipnea es cuando la disnea se presenta cuando la persona está de pie. Y es característica del síndrome hepatopulmonar. La trepopnea es cuando la disnea se presenta en el decúbito lateral, y la bendopnea cuando se presenta al inclinarse hacia adelante, y el ejemplo que dan muchas veces es la persona que se inclina para amarrarse los zapatos. También es importante preguntar de qué se está acompañando esta disnea. O, por ejemplo, si se acompaña de dolor torácico, ¿de qué tipo de dolor torácico? Si es un dolor opresivo, retroesternal, o si es un dolor pleurítico. Nos va a hacer pensar, en el caso del dolor opresivo retroesternal, uno piensa más en cardiovascular. En el caso del dolor pleurítico, uno piensa neumonía, tromboembolismo pulmonar o cualquier otra que irrite o genere irritación de la pleura. Por otro lado, que si se acompaña de fiebre, que no necesariamente significa que haya una infección, puede ser también una patología autoinmune que te genere un síndrome de estos constitucionales, o síntomas constitucionales, perdón, en los que sí se presenta fiebre. Pero obviamente cuando uno piensa en fiebre, lo que más piensa uno es en procesos infecciosos. La tos, que también tiene muchísimas cosas por preguntar, si hay expectoración o es seca, si es una tos con sangre, o sea, hemoptisis, si es emetizante, si es cianosante, todas estas cosas, digamos, que se pueden preguntar de cada uno de estos síntomas. La presencia de escalofríos, la presencia de otros síntomas como las palpitaciones. De hecho, de los que fuimos, aquí hay varios que fuimos a la brigada. Yo recuerdo, en la brigada de Polo Nuevo, había una paciente que tenía antecedentes de COVID-19 y que presentaba episodios en los que tenía disneas agudas repentinas y seguido a eso acababa en un síncope. Pero resulta que hay una cosa también a tener en cuenta, y es que presentaba palpitaciones antes de presentar la disnea y antes precisamente también del síncope. ¿Por qué es importante esto? Porque allá en Polo Nuevo la estaban enfocando como un paciente estrictamente respiratorio, o sea, le estaban haciendo espirometría y todo ese tipo de cosas, pero nunca tuvieron en cuenta el síntoma cardiovascular de las palpitaciones, que significa que probablemente la paciente podría estar teniendo una arritmia, que esa arritmia estuviera generando alguna insuficiencia cardíaca aguda en ella. Eso le afectaba generando la disnea, y que esa falta de oxigenación le acabara generando el síncope. Entonces, como que
es importante tener en cuenta todos los síntomas que acompañan esto porque hay que sacarse de la cabeza de que la disnea sea una cosa estrictamente respiratoria. Puede haber afectación nerviosa, afectación muscular, afectación cardiovascular, afectación pulmonar propiamente, o de la vía aérea que no sea pulmonar también. También son importantes las clasificaciones de la disnea, que nos permiten de cierta forma hacer objetiva esta manifestación que es subjetiva. Como por ejemplo la clase funcional de la NIJA. Entonces tenemos en la de la NIJA tenemos la clase 1, que es asintomática, en la que la persona no tiene ninguna limitación para hacer actividades, digamos, de su vida diaria normal, que no presenta fatiga, disnea, palpitaciones ni angina, y que únicamente podría presentar disnea en casos de ejercicio intenso, o sea que no es raro, es algo común, es algo que a cualquiera le pasaría. En la clase 2, que es la disnea leve, tenemos que hay una limitación para la actividad física también leve. En la clase 3, que es moderada, tenemos la limitación marcada para la actividad física, pero el paciente está asintomático en reposo, y eso es la gran diferencia con la clase 4, que es la más severa, y es que el paciente sí puede presentar síntomas en el reposo o con las actividades ya mínimas, el mínimo movimiento con las actividades mínimas de la vida diaria, siempre va a tener esas molestias de la disnea. Por otro lado, la clasificación de la MRC, que nos da 5 grados, el grado 0, el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En el grado 0, ausencia de disnea. En el grado 1, disnea al andar deprisa en llano o al andar subiendo, una pendiente poco pronunciada. Grado 2, la disnea la produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano o tener que parar a descansar al andar en llano a su propio paso. 3, la disnea hace que tenga que parar a descansar al andar unos 100 metros o al caminar unos pocos minutos. Y la 4, muy parecida a la clase 4 también de la NIJA, es una disnea que le impide al paciente salir de casa o realizar sus actividades básicas como vestirse o desvestirse, entre otras. También es muy importante en el enfoque de un paciente con disnea los antecedentes. Los antecedentes de exposición, que cubren muchas cosas, tanto exposición toxicológica, por ejemplo, personas que se han expuesto a agentes colinérgicos, ¿verdad? Entonces podrían generar, como por ejemplo las intoxicaciones con los organofosforados o los carbamatos. Las exposiciones no solo eso, sino también laborales, como exposición las personas que trabajen en minas, que trabajen en canteras, etcétera, que acaban generando enfermedades pulmonares intersticiales, muy importante, o fibrosis pulmonar, como por ejemplo las que son por carbón, las que son por silicosis, etcétera. Antracosis, la del carbón. En el caso de los antecedentes quirúrgicos es importante porque es un antecedente importante, sobre todo, por ejemplo, en pacientes en los que vamos a sospechar tromboembolismo pulmonar. Las cirugías mayores son uno de los puntos que se tienen en cuenta en la escala de Wells para nosotros determinar si el paciente tiene tromboembolismo pulmonar, o bueno, sospechar más bien si el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. En los traumáticos, por ejemplo, importantes las caídas, ¿verdad? Las fracturas, también fracturas de fémur, etcétera, muy frecuentes en la población adulta. Y no solo las fracturas, sino en general lo que genere sedentarismo, como que la persona se encuentre en un reposo muy prolongado en el que no haya movimiento de sus extremidades, pueden generar tromboembolismo pulmonar. Y antecedentes patológicos, ya sea patologías genéticas u otras patologías que tenga, un ejemplo, patologías que dijimos antes como el Guillain-Barré, ¿verdad? En exposición algo importante también podría ser las infecciones en las comunidades, etc., dependiendo de los factores de riesgo de las comunidades, o por ejemplo, los pacientes que están expuestos a distintos tipos de animales, que tienen también bacterias que podrían generar neumonías atípicas, entre otras cosas. Al examen físico. Entonces, en el examen físico vamos a buscar distintas cosas. Por un lado tenemos los signos vitales. Vamos a ver la temperatura. ¿Tiene fiebre? ¿No tiene fiebre? ¿Tiene hipotermia? Es importante tenerlo en cuenta. Porque de hecho hay patologías de este tipo que hay patologías que causan disnea que pueden generar shock, ya sea shock cardiogénico sobre todo.
Pero también hay patologías que dan fiebre que pueden generar disnea, como las neumonías, ¿verdad? Entonces, también tenemos la presión arterial, ya sea que esté elevada o que esté disminuida, también es importante tenerlo en cuenta. La frecuencia respiratoria, si está taquipneico, si está eupneico. Frecuencia cardíaca, si tiene taquicardia, tiene bradicardia. Saturación de oxígeno, obviamente, es muy importante para determinar si estamos frente a una insuficiencia respiratoria o no. Entonces, en la inspección, importante, color de piel, si está cianótico, si está ictérico, con eso podemos pensar también. Recuerden que en la anterior les nombraba, por ejemplo, el síndrome hepatorrenal, si está ictérico podemos pensar en eso. O la anemia, por ejemplo, también es una causa de disnea. ¿Sí? No solamente, o sea, aunque no haya ninguna alteración como tal mecánica ni fisiológica de ningún otro de los componentes del sistema cardiovascular y respiratorio, la anemia, por ejemplo, puede causar disnea, también porque también hay defectos tanto en el transporte de oxígeno, o sea, hipoxemia, y también va a haber un defecto en el transporte del dióxido de carbono. Entonces, puede estar pálido también por ese lado, ya sea palidez, ictericia, cianosis, entre otras. Signos de dificultad respiratoria, los tirajes supraclaviculares, subcostales, entre otros. Los signos de congestión, los edemas, la ingurgitación yugular, que es muy importante. Aquí en los signos de congestión es importante que nosotros nos sirve mucho para diferenciar las de tipo cardiovascular de las que no son cardiovasculares. Y concretamente debemos buscar signos más específicos, porque por ejemplo los edemas son muy sensibles pero no son tan específicos, pero la ingurgitación yugular sí es más específica. Entonces es como que buscar estos signos que nos lleven más por el lado de que es cardiovascular o no, que nos definan claramente si lo es o no. A la auscultación, los distintos ruidos agregados en la parte pulmonar, los roncus, sibilancias, estertores crepitantes. Es popular pensar que los estertores crepitantes, digamos, si nosotros vamos a pensar en falla cardíaca y que hay un edema por esa falla cardíaca, pensar en estertores crepitantes, pero en la falla cardíaca también se pueden generar sibilancias. O sea, es importante tenerlo en cuenta, porque uno piensa que no, ese pulmón está encharcado con agua, entonces es un estertor crepitante. Sí, puede haber esa manifestación, pero las sibilancias también pueden ser una manifestación de esto. ¿Ya? También es importante los sonidos agregados, no lo normal es el S1 y el S2 nada más, pero podemos tener el S3, S4 o los soplos que nos pueden indicar valvulopatías, estenosis aórtica o alguna otra valvulopatía. Vale. Ahora las pruebas complementarias. Dentro de las pruebas complementarias vamos a tener por un lado el hemograma, muy importante, ya les había dicho, por un lado la anemia es una causa de disnea, pero también con esto podríamos ver si hay algún proceso infeccioso, viendo los leucocitos, etc. Por otro lado, las radiografías de tórax, que ya según la patología que nos encontremos, según la manifestación que encontremos, pues nosotros podemos pensar más o menos en una patología. Hay muchas patologías que tienen signos más característicos, en el tromboembolismo pulmonar, la prueba de Hampton, entre otras, pero como tal son pruebas que nos sirven también para orientar, generalmente no sirven para diagnosticar de manera inmediata, sino que ya uno con ellas va decidiendo por dónde irse también. Pero por ejemplo la radiografía de tórax, si nosotros vemos la consolidación y tal, y vemos los síntomas y signos de neumonía, uno va a hacer diagnóstico. El electrocardiograma nos sirve no solo para los casos de patología cardiovascular, porque el TEP también tiene manifestaciones en el electrocardiograma, pero también ahí podemos ver infartos antiguos que puedan ser la causa de una insuficiencia cardíaca en este momento, o podemos ver arritmias que puedan ser también la causa precisamente de esta disnea en este paciente. Los gases arteriales nos sirven para determinar si hay hipercapnia, si hay hipocapnia, si hay acidosis metabólica, si hay acidosis respiratoria. El ecocardiograma y la espirometría ya son un poco más profundas según lo que nosotros vayamos viendo en el paciente. Y algo importante de las espirometrías es que si bien son muy útiles cuando están bien hechas, hay veces que los reportes no están tan bien realizados y además, aunque estén bien realizados, a veces están mal interpretados
Entonces es importante tener en cuenta eso, interpretar correctamente las espirometrías, porque a veces se hacen diagnósticos de EPOC y después se revisan las espirometrías y realmente no cumplía para considerarlo un EPOC, por ejemplo. Sin embargo, bueno, aprovechar hablando del EPOC, que siempre es espirométrico el diagnóstico del EPOC, siempre, no hay otra forma de diagnosticar EPOC. Y el ecocardiograma. Todos estos tienen muchas utilidades, ninguno es realmente específico, porque uno puede hacer un ecocardiograma si piensa en patología cardíaca, pero en el TEP también se puede usar el ecocardiograma, ¿ya? Para determinar digamos, el ecocardiograma transesofágico, por ejemplo, para determinar qué tan grave es ese TEP o qué tanto está afectado el ventrículo derecho, por ejemplo. Hay otras pruebas que no es que sean menos importantes, sino que no cabían en la diapositiva anterior. Las pruebas son el dímero D, por ejemplo, muy importante en el TEP porque nos indica, o sea, más que todo en las patologías en las que hay un proceso de que se forma un trombo, porque como sabemos el dímero D es producto de la degradación de la fibrina. El BNP o el ProBNP, que nos sirve mucho de manera aguda para determinar también o guiarnos si nos encontramos en un caso de disnea de origen cardiovascular o no. La capacidad de difusión, que es una prueba ya más avanzada, la capacidad de difusión con monóxido de carbono, perdón. El TAC de tórax, que también no, o sea, se procura siempre la radiografía de tórax primero y ya después si ven que es necesario el TAC de tórax, y en el caso del TEP concretamente, obviamente sería angiotac. Y pruebas de función neuromuscular. Pues conclusiones. Importante algo que quería dejar para esta parte, o quería nombrar esta parte del final, la estabilidad hemodinámica es crucial al momento de que nosotros abordemos a un paciente con disnea. Cuando nosotros abordamos al paciente con disnea, si este está hemodinámicamente inestable, nosotros tenemos que priorizar la estabilidad hemodinámica del paciente y después ya pensar o hacer las otras cosas que hemos presentado aquí. Si está estable hemodinámicamente, ya uno procede ya a hacer como el diagnóstico sindromático, diagnóstico etiológico, etc. Pero lo ideal siempre es priorizar la estabilidad hemodinámica. Después, importante que la anamnesis y el examen físico son muy importantes al momento de nosotros enfocar a un paciente con disnea. O sea, la disnea es un síntoma. O sea, es algo que te va a abarcar muchísimas patologías de muchísimos orígenes, como vimos hoy. O sea, tanto desde un paciente con una cirrosis que hizo un síndrome patopulmonar, perdón, como un paciente con un infarto o con una falla cardíaca por una arritmia o por un TEP porque tuvo una trombosis venosa profunda, un paciente con asma que se expuso a un alérgeno y tuvo una reacción anafiláctica, un paciente con EPOC, que es una patología más crónica, que también puede agudizarse, las infecciones como las neumonías, patologías por exposición o por distintos riesgos, no solo por riesgos laborales, pero las patologías, las enfermedades pulmonares intersticiales y la fibrosis pulmonar, las patologías por exposición laboral a sílice, carbón, etcétera, es como muy característico ese patrón en esas patologías, por eso les hago énfasis en eso. Y por otro lado, las pruebas complementarias siempre deben ir dirigidas a la sospecha diagnóstica establecida, o sea, no le vamos a mandar todas estas pruebas a todos los pacientes. O sea, si yo no estoy pensando en un TEP, yo no tengo por qué mandarle el dímero D. Si yo no estoy viendo ningún tipo de síntoma o signo de falla cardíaca, yo no tengo que mandar el BNP o el ProBNP. La capacidad de difusión con monóxido de carbono no es una prueba que sea de forma aguda, por ejemplo, tampoco. El TAC de tórax, reservarlo para los pacientes que sean necesarios. Lo que sí se debe hacer siempre es la radiografía de tórax. El hemograma, el electrocardiograma, que sí son como más cruciales, los gases arteriales, la radiografía de tórax, el hemograma y el electrocardiograma, sí son como pruebas que deben hacerse de entrada a los pacientes que llegan con disnea. Entonces ahora vamos a leer el caso clínico. Vamos a proyectar el caso clínico un momentico. Lo leemos.
¿Ah? Sí. No. Bueno, entonces, vamos a ir leyendo el caso clínico. Entonces tenemos una paciente mujer, yo lo voy leyendo y para que veamos, digamos, aplicadas algunas de las cosas que presentamos hoy. Paciente mujer de 36 años sin antecedentes familiares cardiovasculares, ni quirúrgicos de interés, con intolerancia a la vitamina B12, fumadora habitual de 10 cigarrillos al día desde la adolescencia y alérgica a epitelios de gatos y diversos pólenes. Algo importante ahí, el índice tabáquico, la cantidad de cigarrillos por día, importante también calcularlo. Diagnosticada de asma extrínseco a los 8 años de edad en seguimiento en consulta de neumología y de educación para asma. Realizada tratamiento habitual con budesonida, formoterol, cada 12 horas, supatadina, 10 miligramos 24 horas y montelukast, 10 miligramos cada 24 horas. En los 4 meses previos al ingreso en medicina interna, la paciente acudió en numerosas ocasiones, registradas más de 15 visitas al servicio de urgencias y una neumología por aumento de su apnea habitual con autoescucha de silbidos en el pecho, así como dolor torácico leve que empeoraba con la inspiración profunda, tos con escasa expectoración y fiebre ocasional. La paciente no atribuía a la fumigación de sus terrenos, perdón, la paciente lo atribuía a la fumigación de sus terrenos colindantes, de unos terrenos colindantes a su domicilio. Se realizaron múltiples ajustes de tratamiento, añadiendo bromuro de aclidinio, salbutamol a demanda, prednisona 30 miligramos bioral, amoxicilina clavulánico, moxifloxacino, levofloxacino y otros antibióticos, así como múltiples inyecciones intravenosas de esteroides en las visitas a urgencias. Esto, pues si no. Entonces, en el momento de su ingreso en planta se encontraba afebril, normotensa con aceptable estado general, eupneica en reposo con gafas nasales a 2 litros por minuto, con saturación de oxígeno de 93%. Presentaba discreta sensación disneica durante la conversación, no ingurgitación venosa yugular, tonos cardíacos rítmicos a frecuencia normal, crepitantes finos en bases de mayor intensidad en el emitor hacia izquierdo. No se auscultaban sibilantes, abdomen blando no doloroso, sin que se palparan megalias, extremidades sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda, pequeños hematomas en diversas localizaciones, sobre todo a nivel de los miembros inferiores. A esta paciente le realizaron las siguientes pruebas complementarias. Entonces le hicieron, dentro de los análisis le hicieron hemograma con leucocitos de N 480, adentro de los rangos normales que nos establecen ellos mismos en el caso, 75% de polimorfonucleares. Plaquetas 131.000, que corresponde con una trombocitopenia. Hemoglobina de 12 gramos sobre decilitro, bioquímica de glucosa, iones y creatinina normales, proteína C reactiva de 76.3, antígenos de neumococo y legionela en orina negativo, ANAS, FR ANCAS negativos, complementos normales, inmunoglobulina E 949 unidades por mililitro. Y lo normal es menor a 100. En la radiografía de tórax se veía un infiltrado intersticial reticular bilateral con mayor condensación en base pulmonar izquierda, silueta cardíaca dentro de los límites de la normalidad y el resto era normal. En el electrocardiograma, ritmo sinusal a 90 latidos por minuto, en la tomografía axial computarizada de tórax, múltiples y difusos infiltrados alveolos intersticiales bilaterales con atenuación del parénquima pulmonar en vidrio desilustrado, dicen ellos, es el mismo vidrio esmerilado.
derecho, normalidad de grandes vasos y silueta cardíaca, adenopatías en espacio pravascular de 19 milímetros, en localización retrocavo y pretraqueal de 15 milímetros y subcarinales, y periliares de hasta 20 milímetros. A valorar como primera sospecha sarcoidosis pulmonar, valvulopatía y neumonía intersticial. Ecografía abdominal sin hallazgos relevantes, pruebas funcionales respiratorias con patrón restrictivo moderado con capacidad vital forzada de 56.4%, volumen expiratorio forzado en el primer segundo 71%, la prueba de difusión, pletismografía, capacidad pulmonar total 77%, fibrobroncoscopia, discretos signos inflamatorios en ambos sistemas bronquiales, sin otros hallazgos relevantes, citología de aspirado bronquial y biopsia transbronquial normal. Entonces le instalaron el tratamiento con esteroides a dosis altas y se le dio salida, entonces se le está dando tratamiento con esteroides se le solicitó una biopsia y se le dio salida tratándola de forma ambulatoria. Pero en la biopsia se encontró, a la exploración destacó aumento de edemas en los miembros inferiores, por lo que se solicitó una ecocardiografía que reveló una válvula mitral con una masa protruyente de 20 por 14 milímetros, con aspecto de mixoma auricular, y gradiente pico de 30, gradiente medio de 22, además se observó insuficiencia mitral con jet excéntrico leve moderada. De tales hallazgos se solicitó al servicio de cirugía cardíaca para intervención, la cual se llevó a cabo de forma programada. Se abordó la aurícula izquierda a través del septo interauricular, encontrándose una gran masa tumoral de aspecto irregular que infiltraba paredes de la aurícula izquierda y que abarcaba prácticamente su totalidad. Ante la sospecha de tumoración maligna se realizó biopsia intraoperatoria, siendo informada de presencia de células con atipias de estirpe fibromatosa. Se resecó gran parte del tumor, no siendo posible a nivel de la entrada de las venas pulmonares derechas. Se envió la pieza anatomía patológica, cuyo resultado final fue mixofibrosarcoma de alto grado. En el periodo posoperatorio, la paciente sufrió sangrado de la sutura de la reconstrucción de la aurícula y, a pesar de reintervenirse quirúrgicamente, finalmente falleció. Entonces, el diagnóstico de la paciente fue un mixofibrosarcoma de alto grado de aurícula izquierda. Bueno, esa es toda la presentación de hoy de mi parte. Entonces, y ahora para la gente nueva que esté, ahora viene la presentación, la retroalimentación de parte de los residentes. Muchas gracias a todos los presentes. Hola Omar, buenas tardes, no sé si me escuchan. ¿Sí se escucha? Muchas gracias por tu presentación, Omar, muy completa. Algunas consideraciones que tendría pues al respecto de la presentación. Estuvo muy bien estructurado, me pareció que lo hiciste muy bien, en un orden secuencial que es el que se debería pues plantear al momento de abordar a estos pacientes. Empezando por la definición de disnea. Exactamente, esa es la definición de disnea que todos debemos conocer. La sensación desagradable al momento de la respiración. ¿Y por qué debemos conocerla? Porque es que no todos los pacientes van a llegar a nuestro consultorio o a nuestro servicio de urgencia y nos van a decir, tengo dificultad para respirar. Por eso es una sensación subjetiva.
y cualitativa variable, porque lo que para un paciente puede ser dificultad para respirar, para otro puede ser una opresión en el pecho. Entonces nosotros debemos estar preparados y debemos estar en la capacidad de entender lo que el paciente nos quiere tratar de transmitir. Entonces, muy bien, esa es la definición de disnea con la que tienen que familiarizarse todos ustedes, la de la ATS. Por otra parte, importante al momento del abordaje de los pacientes, lo que mencionabas, desde que ustedes están interrogando al paciente, que le están preguntando por los síntomas, por los antecedentes, ustedes ya tienen que irse haciendo a la idea de dónde probablemente puede estar el problema. Muy bien lo mencionó Omar. Puede ser un problema que esté en el centro respiratorio, puede ser en la bomba respiratoria o puede ser en el intercambiador de gases. Eso es importante porque el tratamiento puede ser totalmente diferente si el paciente tiene, por ejemplo, una parálisis neuromuscular a si tiene una neumonía. Y ambos te pueden producir disnea. Y uno puede ser mortal y el otro puede ser leve y manejado en la casa. Entonces es importante que ustedes se vayan haciendo pues a la idea de que están abordando al paciente, donde de los tres principales sitios en los cuales se puede presentar la desregulación se está desarrollando el problema. Es importante también que tengan en cuenta las condiciones fisiológicas que pueden producir disnea. Por ejemplo, una persona haciendo ejercicio puede tener disnea. Una mujer en embarazo puede tener disnea. ¿Qué más? Pacientes con otras alteraciones metabólicas, pacientes con tirotoxicosis pueden desarrollar disnea. Los pacientes con cuadro de ansiedad, que también lo mencionó Omar, pueden desarrollar disnea. Los pacientes con anemia, que es muy común por el aumento en la demanda de oxígeno, pueden desarrollar disnea. Y es una disnea que tendría un manejo totalmente diferente de lo que uno pensaría, porque van a estar alejadas como tal del pulmón. Ahora bien, es importante que cuando ustedes aborden a un paciente con disnea tengan algo muy claro en su cabeza, y es que el 90% del paciente que consulta por disnea va a tener el origen en el corazón o en el pulmón. O sea, 9 de cada 10 pacientes que le lleguen a ustedes o tiene una patología que le está afectando a nivel pulmonar o tiene una patología que le está afectando a nivel cardíaco. Entonces, ¿en qué tienen que pensar? A nivel cardíaco, arritmias, miocardiopatías, síndromes coronarios, un taponamiento cardíaco, una pericarditis, ¿cierto? Y ya cuando entran a desarrollar o cuando ya ustedes definitivamente con su interrogatorio y con sus antecedentes consideran que el paciente tiene una disnea de origen pulmonar, la pueden subdividir en varios grupos. O sea, porque la disnea puede ser pulmonar, pero puede afectar diferentes partes del pulmón. Puede ser una disnea que te afecte la pleura. Entonces ya ustedes van a pensar de pronto en un derrame pleural, en un paciente con neumotora. Ese sería uno de los sitios. Puedes estar afectándote la vasculatura. Entonces ustedes pueden pensar en un paciente que tenga hipertensión pulmonar, en un paciente que tenga una embolia pulmonar. El problema puede estar también de pronto en el parénquima pulmonar y ahí sí, entonces el edema pulmonar, las atelectasias, las neumonías, ¿cierto? O puede ser propiamente en la vía aérea. Un cuerpo extraño en la vía aérea te puede producir disnea, una bronquitis, el EPOC hace parte de las enfermedades pues, que te pueden afectar, que te pueden producir disnea y que te van a afectar la vía respiratoria, el asma. El paciente que mencionaba Omar en el caso, creo que escuché que tenía su antecedente de asma. Los pacientes que hacen reacciones anafilácticas, que tienen un colapso de la vía respiratoria, te pueden presentar disnea. Entonces ustedes pueden hacer esa subdivisión también al momento de abordar al paciente. El problema es en la pleura, es en la vasculatura, es en el parénquima o es en la vía aérea propiamente dicho. Y siempre tener en cuenta las condiciones pulmonares que le pueden producir la disnea. Como ya les mencioné, la ansiedad, la anemia, eso es importante. Todas esas otras condiciones.
También es importante en algo que mencionó Omar, que los va a ayudar mucho y los va a orientar y que siempre debemos tener presente, que son los diferentes tipos de disnea o las diferentes formas de presentación. Omar mencionaba en su presentación la ortopnea, que, bueno, ya les mencionó la definición, que es sugestiva de falla cardíaca. Ahí de pronto le faltó mencionar la disnea paroxística nocturna, que es esa disnea que se presenta después de que el paciente lleva por lo menos 2 horas de acostado, que también es sugestiva de falla cardíaca. Mencionó la vendopnea, y si un paciente a ustedes le refiere vendopnea, es un predictor de que tiene una falla cardíaca, pero ya en etapas muy avanzadas. La platinea, si el paciente le dice que tiene disnea cuando está de pie, ustedes deben pensar en que ese paciente pueda tener de pronto comunicaciones interventriculares, que es lo más común. La otra que mencionaba Omar, la trepopnea, sugestiva, de los derrames pleurales. ¿Cómo lo van a identificar ustedes? Porque el paciente se acuesta siempre del lado del derrame. Eso seguramente se lo habrán mencionado también sus docentes en las rotaciones en algún momento. El paciente con trepopnea es el que tiene disnea de cúbito lateral, y el ejemplo clásico es el paciente del derrame pleural. Es el paciente que tiende a acostarse del lado del derrame porque si se acuesta hacia el otro lado va a sentir dificultad para respirar. Y ya por último, algo que también le mencionaba a Omar y que ahorita les comparto algo en el grupo que tienen, es con respecto a los exámenes. En alguna literatura ustedes van a encontrar que los exámenes se han denominado exámenes por nivel o que los dividen en diferentes niveles. Que hay unos exámenes que hacen parte al nivel 1 y que son los que deberían realizar a todo paciente que tiene disnea. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, doctor. Entonces, en los pacientes con disnea, los exámenes de primer nivel siempre van a ser la radiografía de tórax, el electrocardiograma, la oximetría de pulso, y tienen que descartarle causas metabólicas. Entonces tienen que hacerle función renal, ionograma, tienen que hacerle un hemograma. ¿Listo? Esos son los exámenes de primer nivel y los que probablemente van a tener siempre a la mano en el sitio en el que se encuentren, porque son como los exámenes más básicos. Hay otros exámenes que ya entran a ser parte de segundo nivel, como el ecocardiograma, el dímero D, el ProNP, el TAC de tórax, la espirometría también hace parte de los segundos nivel. El Holter también puede ser un examen de segundo nivel. La gammagrafía de perfusión y ventilación son exámenes que se utilizan en segundo nivel. Ya cada uno va a ser orientado de pronto a la sospecha diagnóstica principal que ustedes tengan. Si piensan que la disnea es cardíaca, si es por una taquiarritmia o por una bradiarritmia, le hacen un Holter, le hacen un ecocardiograma. Si piensan que tiene algo que le está afectando el parénquima pulmonar, le hacen un TAC de tórax o un TAC de tórax de alta resolución. Si piensan que el paciente tiene un TEP, le pueden hacer un angioTAC o le pueden hacer dímero D, pues todo eso dependiendo pues también de las probabilidades, que ya entrarán otros factores como a definir. Y hay unos exámenes que se consideran de tercer nivel y que ya son mucho más avanzados, como la fibrobroncoscopia, por ejemplo. Hay pacientes que pueden requerir dentro del estudio de su disnea biopsias pulmonares. Hay pacientes que ante la sospecha de una probable hipertensión pulmonar pueden requerir un cateterismo cardíaco derecho. Las pruebas de esfuerzo también las pueden hacer en el tercer nivel de los exámenes, o sea, en el tercer grupo. Después de que ustedes ya sistemáticamente han ido descartando causas, van a ir avanzando en los exámenes que se piden. Y bueno, lo que les mencionaba Omar al final, la prioridad es siempre estabilizar al paciente, siempre primero el ABC. Primero hay que asegurar la vía aérea del paciente, estabilizarlo, trasladarlo a una unidad si es necesario, y a partir de ahí pues se van a ir haciendo cada uno de los exámenes que necesite el paciente.